Bien, bienvenidos a este módulo que hemos titulado número 0 o lección 0, una introducción al AutoCAD básico 2D. Hemos revisado ya el entorno del programa y ahora queremos definir qué es AutoCAD. AutoCAD es un software reconocido a nivel internacional por sus amplias capacidades de edición que hacen posible el dibujo digital de planos, de edificios, recreación de imágenes en 3D. Adicionalmente, es uno de los programas más utilizados por arquitectos, por ingenieros, diseñadores industriales y otros. Es importante resaltar que AutoCAD actualmente sirve para alojar una cantidad de aplicaciones, las cuales le han dado una amplia aplicabilidad. Autodesk, que es la casa matriz de AutoCAD, tiene una cantidad de aplicaciones y todas asociadas, tales como Revit, Inventor, y una serie de programas que permiten solucionar muchísimos problemas de ingeniería a nivel de diseño. Veamos lo que es el uso del mouse en AutoCAD. Para ello señalemos en esta área donde está el cursor. Nuestro mouse va a ser utilizado de una manera parecida a como lo usamos normalmente, pero hay aplicaciones adicionales. Por supuesto, el botón izquierdo del mouse nos va a permitir señalar todo lo que son comandos, todo lo que son iconos, todo lo que son dibujo como tal. Luego tenemos el botón derecho, que como ya nos tiene acostumbrado todo lo que es el entorno de Microsoft y el entorno Windows, nos permite tener opciones adicionales o ventanas desplegables. Y por último, es recomendable que si estamos trabajando con AutoCAD tengamos un ratón con scroll. Hace unos años atrás el scroll no era tan común, sin embargo, de un tiempo hacia acá se ha vuelto necesario. ¿Por qué? Al rodar el scroll vamos a obtener un zoom dinámico de la herramienta, y al presionar el scroll vamos a tener una manito que nos permite desplazarnos con el comando panorámico, como realmente se llama. Entonces, manejar el ratón de esta manera nos va a facilitar muchísimo el entorno. Como se ha mencionado anteriormente, AutoCAD tiene básicamente tres áreas básicas para trabajar. Es el área de comando. Intencionalmente hemos ido en este curso variando las diferentes versiones de AutoCAD para que el participante pueda sentirse cómodo con la versión que esté trabajando. No estamos limitando la formación a una versión específica, ya que AutoCAD es muy similar en sus diferentes versiones. Siempre añade características nuevas. Sin embargo, el usuario que con frecuencia utiliza AutoCAD puede sin ningún problema ubicarse, ya que el entorno es bastante similar. Entonces tenemos un entorno en la parte superior de lo que son los comandos, las diferentes cintas, un entorno en la parte central, que es donde se diseña per se o donde se realiza el dibujo, y en la parte inferior la línea de comandos y la línea de detalles, donde tenemos algunos comandos adicionales. Vamos a ver la barra principal, como se muestra acá en la presentación. Podemos ver que esa barra principal, algunos de los principales submenús que se tienen es el de dibujar, modificar. Luego cuando hablamos de dibujar, hablamos de hacer figuras geométricas, líneas, polilíneas. Cuando hablamos de modificar, hablamos de mover, de rotar, de copiar, de hacer espejos, filetes. Hablamos también de capas. Esto lo vamos a nombrar más adelante, cómo se trabajan con las capas. Esto permite hacer proyectos de manera multidisciplinaria. Y todo lo que es texto, obviamente en lo que es el dibujo y el diseño, no solo se tienen líneas y gráficos, sino son necesarios también el acotado y la identificación de los dibujos. En la parte inferior tenemos la línea de comandos, y cerca de la línea de comandos vamos a tener todo lo que son estas configuraciones del entorno, donde podemos tener acá para forzar el cursor a la rejilla. Si vemos, el fondo de AutoCAD posee una rejilla, que eso nos facilita muchas veces las referencias. Podemos hacer que esa rejilla aparezca o desaparezca, que el cursor se mueva o no sobre esa rejilla.
El número 3 es muy interesante ya que permite que todos nuestros movimientos sean ortogonales. El número 4, conocido como rastreo polar, nos permite que nuestros movimientos polares tengan ángulos definidos, es decir, si necesito dar giros de 15 en 15 grados o de 30 en 30 grados, esto es factible con este comando o esta parametrización. Luego tenemos lo que es la referencia a objetos. Es típico que se cometan errores cuando no se utilizan estas referencias a objetos, ya que muchas veces no estamos seguros si las líneas se han unido o no. Este comando nos dice exactamente a dónde llega un objeto con respecto a otro. Tenemos también lo que es el rastreo polar a objetos, en este caso para lo que son giros. Es interesante también lo que es las entradas dinámicas en versiones ya quizás superior a la 2012, 2011. No solo la entrada era o es por comandos, sino también que sobre el dibujo podemos ver esa entrada dinámica o esa información adicional. 8 nos permite acá mostrar los diferentes grosores de línea. Si nosotros vemos el dibujo que está plasmado acá, todas las líneas tienen el mismo grosor, podríamos con esta opción ver si hay diferencia o no en el grosor de las líneas. Y por último, hay un comando que nos da propiedades rápidas. Cuando hablamos de comandos en AutoCAD, ¿a qué nos referimos? Los comandos son aquellas instrucciones que nos permiten generar ciertas acciones, entre ellas figuras geométricas o algunas acciones tales como imprimir, como deshacer. Los comandos tienen, digamos, letras claves, como en este caso el comando línea, se llama comando línea. Su letra clave es la L y automáticamente nos va a aparecer en la línea de comandos el comando line. No nos preocupemos si estamos trabajando en español o en inglés. Normalmente los comandos son muy similares y solamente pisando underscore y el comando en inglés podemos trabajar sin problema en una versión en español. El icono también va a generar la llamada de este comando a la línea de comandos. Y por último vamos a dibujar una línea recta si pulsáramos el comando línea. De manera similar tenemos el comando círculo, que se hace con una C, el comando borrar o erase con una E, el comando arco, el comando en este caso imprimir o plotear. Entonces este es digamos el corazón de lo que es el AutoCAD desde el punto de vista de los comandos. Si nosotros deseamos digamos setear o tener algunas referencias para lo que son los parámetros de dibujo, utilizaríamos lo que es el drafting setting, el comando se llama ds, y con ellos podemos chequear todo lo que es el snap, las rejillas, y esto es muy importante. Cuando vamos a dibujar, normalmente vamos a ver el eje XY, y en ese caso estamos trabajando con una, en coordenadas rectangulares, o la orientación es una vista de planta. Si nosotros cambiamos acá a Isometric Snap, automáticamente el cursor se va a desplazar y con eso vamos a tener una perspectiva similar a la perspectiva isométrica en 3D. Algunos otros comandos que vamos a ver en el entorno, vamos a ver el modelo, cómo se puede ver. Estos comandos están específicamente en la versión 2014. Adicionalmente se muestra lo que son las escalas de dibujo. Como les comentábamos en videos similares, este engranaje nos permite cambiar la versión de AutoCAD a versiones anteriores. Quizás entre una versión 2018, 2019 no vamos a notar diferencia, pero si cambiáramos desde esta versión que es 2014 a una versión 2010, seguramente vamos a notar mucha diferencia en el entorno. Es por ello que AutoCAD en Pro, de que sus usuarios se sintieran cómodos, permitía incluir inclusive versiones clásicas o que se viera en versión clásica. Luego de esto ha desaparecido, pero sin embargo se siguen utilizando entornos, sobre todo para lo que es el modelado básico 3D y el modelado avanzado 3D. Recordemos que las escalas son la referencia que hay entre el dibujo
y el tamaño real de un objeto. Esto es importante ya que más adelante vamos a estar trabajando un poco con estas escalas. Para dibujar queremos dejarles algunos consejos. Primero seleccione el icono, lea las instrucciones que da ese icono en la línea de comandos. Verifique si la opción por defecto está adecuada para usted. En este caso podemos ver la línea de comandos, vamos a hacer una polilínea. La polilínea nos permite hacer arcos, nos permite hacer círculos o cerrar directamente la polilínea, variar como tal el ancho. Entonces, una vez abrimos un comando, el comando tiene internamente diferentes opciones, los cuales debemos configurar tomando en cuenta que hay unas letras azules o unas letras mayúsculas diferentes a las demás que nos van a permitir activar esa opción. Ahora, otras recomendaciones. Estamos, como vemos en la parte 3, dentro de la línea de comandos se resaltan las teclas que debemos pulsar. Y recuerde que los puntos son decimales y las comas son para coordenadas. Esto es bien interesante en AutoCAD. Si vamos a dibujar formas básicas como líneas, polilíneas o círculos, los cuales más adelante vamos a ver de manera detallada, vamos a utilizar estos comandos que se encuentran dentro de la cinta de dibujo. O vamos a usar estos comandos que están dentro del entorno de dibujo. Como actividad sugerida, usted podría tratar de dibujar una línea horizontal de 10 unidades de longitud, tratar de dibujar dos polilíneas, dibujar un círculo de 30 unidades de radio y dibujar un rectángulo de 10 por 25 unidades. Nótese que estamos hablando de unidades. AutoCAD permite tener unidades tales como pulgadas, milímetros, la que usted desee, pero para efectos de AutoCAD es un papel infinito donde cada medida es una unidad que usted estará configurando. Con los comandos de modificación usted podrá mover, copiar, rotar, hacer escala, inclusive recortar. Recuerde que cuando usted se mueve en sentido antihorario los ángulos son positivos y en sentido horario los ángulos son negativos. Como también como actividad sugerida, se les hace tratar de revisar un poco lo que es el comando mirror. El comando mirror o el comando espejo es un comando que permite tener un dibujo en un lateral y con respecto a un eje podemos tener entonces una figura idénticamente igual. Acá se muestra una fotografía de una famosa edificación y podemos ver lo que significa ese espejo. Tenemos la figura arriba y perfectamente proyectada la imagen de la figura en la parte inferior. Vamos a continuar con nuestra siguiente lección. Gracias por asistir a esta introducción a lo que es el AutoCAD 2D. Mi nombre es David Rivas, ingeniero mecánico, instructor de Acadia Asesores, y acá está mi contacto en caso de que requieran asesoría durante este curso. Muchísimas gracias.